Voy a volver a leer el versículo 8. Dice: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Estamos viendo el corazón de Zaqueo, cómo él entendía la importancia del Señor, quería verle, esa intensidad y ese corazón de poder acercarse a Jesús. Tiene que subirse a un árbol porque no podía verle de otra forma, y ahí es cuando el Señor le ve el corazón a través de lo que es obvio para las personas, pero el Señor ve el corazón de Zaqueo y le llama para que pueda estar a su lado. Posar con un hombre como Zaqueo era algo bastante, como vemos, bastante sorprendente, porque Zaqueo era recaudador de impuestos. Es decir, era una persona, como dice el texto de Lucas, era una persona rica, tenía mucho dinero y era a causa de cobrar impuestos a los demás, al pueblo. Y esto era algo que, por supuesto, cualquier judío hubiese respondido de la misma forma. ¿Cómo es posible que el Señor vaya a comer y vaya a posar con un hombre como era Zaqueo? Pues Zaqueo tenía un corazón que estaba muy unido a Cristo. ¿Qué es lo que hizo Zaqueo? Pues le dijo: Señor, mira, voy a empezar a repartir todo lo que tengo. Como dice, voy a dar todo, la mitad de todo lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Todo, la mitad. Y si además, si en una persona le he causado, le he defraudado o ha habido algún problema, le voy a devolver por 4 lo que le he tomado. Por 4. ¿Por qué quería hacer Zaqueo esto? Quería ganar el favor de Cristo. Quería ganar lo que Cristo ofrecía. Quería hacer algo bueno para acercarse a Él. Pero el Señor le dice algo muy importante. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué quiere decir? No es necesario. No tienes que hacer nada para ganar lo que ya te ha sido dado por gracia. El Señor ya está aquí. No hace falta que hagas nada. Obviamente, si Zaqueo quiere, que lo haga. No es que no lo tenga que hacer, o no es que no quiere el Señor que lo haga, es que no es necesario para hallar la respuesta de Cristo. Zaqueo encontró gozo únicamente por poner su corazón en el Señor, no por dar, no por esforzarse, no por comprar nada. La gracia estaba en su casa. Así que vamos a ver la introducción. ¿Cuál es el gozo que nosotros estuvimos viéndolo? El primer mensaje es el gozo de nuestro Dios Padre, en primer lugar. ¿Cuál es el gozo de Dios? Lo recordamos, era estar con su pueblo, era poder estar con la creación. Y, en segundo lugar, el gozo de Dios era que su pueblo vaya a buscarle y vaya a estar con él. Y finalmente, el gozo de Dios estaba puesto todo en Jesucristo. Ese fue el primer mensaje. La semana pasada estuvimos hablando del gozo de Jesucristo, de Dios Hijo. ¿Dónde estaba ese gozo? En que la gente pudiese tomar la prioridad de su vida en lo espiritual, que la gente vaya a acercarse a Él para encontrar la respuesta, al igual que lo hizo Zaqueo. Es decir, es la salvación que se encuentra únicamente en Cristo. Y en tercer lugar, dijimos que el gozo de Jesucristo era la evangelización del mundo. De tal forma, vemos que, de una forma resumida, el gozo de ambos es la unión, es la unidad. Es la salvación, cómo se regenera, es decir, cómo volvemos a nacer de nuevo y vivimos una vida dentro de la obra del Espíritu Santo, y cómo nos dirigimos hacia la evangelización del mundo. Pero hay una tercera cosa que es importante, y es el tercer punto, que el gozo del creyente tiene que ser el gozo de Dios, en general. ¿Por qué digo esto? Porque a veces mi gozo no está alineado con el gozo de Dios. Porque a veces ponemos nuestro corazón y nuestra felicidad en cosas que, dicho de una forma muy simple, a Dios no le importan. Que a Dios no le preocupan, pero ahí ponemos nuestra felicidad y nuestro gozo. ¿Cuál es el problema? Que yo no esté alineando mi felicidad con la de Dios. Eso es un problema.
Así que vamos a ver en el primer punto del desarrollo que para nosotros nuestro gozo está en la salvación. Esto es lo que para nosotros tiene que ser verdadera felicidad. Porque, en primer lugar, ¿cómo estaríamos si no hubiésemos sido salvos? ¿Cuál sería nuestro estado? ¿Cuál sería nuestra situación personal? Pues lo estamos viendo, los 6 estados del no creyente. Separados de Dios, en idolatría, en problemas absolutos sin ningún tipo de solución. Nuestra familia, ¿cómo se encontraría entonces? ¿Y qué ocurriría el día de mañana cuando yo parta? Pero no queda ahí, sino que además las siguientes generaciones, ¿cuál es el legado que yo dejo? Es el estado de la persona que no cree en Dios. Así es como estaríamos. ¿Puedo ser feliz en este estado? No puedo ser feliz en este estado. En segundo lugar, ¿qué estaría ocurriendo? Estaríamos sometidos absolutamente por el problema de Génesis 3. Separados absolutamente de Dios. Génesis 6, donde el ser humano solamente quería hacer el mal. ¿Cuántos años y años y años y años estuvo Noé? Y nadie quiso creer, nadie se unió a su familia. Solamente querían hacer el mal. Capítulo 11 es el orgullo y el corazón del ser humano para alcanzar a Dios. Yo no necesito a Dios, yo puedo alcanzarle. Hechos, capítulo 13, 16 y 19. Todos sabemos estos resúmenes, donde vemos al principio del capítulo 13 a Elimas el mago, que ya hablamos de él. Vemos en el capítulo 16 a la muchacha con el espíritu de adivinación, con la cual se lucraban. Vemos en el capítulo 19 que la respuesta de Pablo se hallaba por donde él pasaba, pero que había personas que tenían problemas espirituales que nadie podía ayudar. Vemos cómo la obra de Satanás gobierna y conquista el mundo de una forma absoluta. Y lo vemos en todos los viajes misioneros de Pablo, cómo se levantan en su contra. Judíos, no judíos, los que estaban viviendo en idolatría, los que gobernaban, se levantan. ¿Por qué? Porque esto es el problema espiritual del mundo. Ahora la pregunta otra vez, ¿cómo estaríamos nosotros si no hubiésemos salido de aquí? ¿Cómo estaríamos? ¿Cuál sería nuestra vida? ¿Cuál sería nuestro corazón? ¿Tenemos problemas ahora? Todos tenemos. ¿Tenemos momentos difíciles y complicados? Sí. Pues imaginad cómo sería nuestra vida fuera de Cristo. Todo multiplicado y todo ampliado. Pero vamos a continuar viendo personajes que cambiaron su vida y cambiaron su gozo por acercarse o al acercarse a Cristo. Zaqueo, ya lo hemos visto, buscando el pensar como, tengo que ser justo por obras, lo voy a dar todo, te lo prometo, Señor, voy a regalar todo lo que tengo, la mitad, y además lo que he defraudado. Pero, ¿cuál es la respuesta del Señor? Ya estoy aquí, ya estoy, ¿qué quieres hacer? Que no tienes que hacer nada, has llegado a tu casa, la salvación que soy yo. Cristo vino para salvar al que se había perdido, dice la palabra. Cristo ha venido para salvar a aquel que estaba como antes hemos visto. Felipe, en Hechos capítulo 8, vemos cuál es la respuesta y la felicidad en la salvación. Versículo 8 del capítulo mismo 8. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque se estaba predicando y se estaba entendiendo el mensaje de Cristo. Versículo 39 del capítulo 8. Cuando subieron del agua, después de haberse bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque había entendido el Evangelio, porque había sido bautizado, porque había comprendido ya quién era Jesús el Cristo, el Mesías, del que habla todo el Antiguo Testamento. Por eso ese hombre estaba feliz. Y llegamos a Pablo. ¿Qué es lo que Pablo dijo? Todo lo tengo por basura. Todo lo que a otras personas les haría felices, para Pablo eso era basura. Alineó su gozo con el de Dios y comprendió cosas como, por ejemplo, Hechos 26 del 9 al 11. ¿Qué es lo que dice? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
y empieza a decir que a los creyentes los encerré en cárceles y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataban, yo di mi voto a favor. Este era el apóstol Pablo. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este era el apóstol Pablo. Él era quien lo hacía. Perseguía, encarcelaba y hasta estaba a favor de matar a todos los que predicasen que Jesús era el Cristo. Romanos capítulo 5. ¿Qué nos encontramos? La otra cara de la moneda, es decir, el nuevo Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pablo está diciendo, yo fui el peor de todos. Yo fui el peor para Cristo. Y aún así, Dios, mostrando amor y misericordia, me salvó. Pablo está haciendo fórum en Romanos 5. No está contando una historia que haya aprendido, no está tomando la Biblia y la está repitiendo. Está hablando en primera persona, que yo, siendo lo peor, siendo pecador, Él ha muerto por mí y ha cambiado mi vida. Y solamente le faltaba decir, y por eso yo soy feliz, porque Cristo vive en mí. Así que, ¿qué recibo en la salvación? Primero, una nueva identidad. Yo soy un hijo de Dios. Ya no soy un hijo del diablo. No estoy en Juan 8:44. No estoy en Efesios 2. Estoy recibiendo la gracia de ser un hijo de Dios. Juan 1:12. Dios ya está obrando en nuestra vida. El Espíritu Santo está impactando en nuestros corazones y quiere transformar. Pero tenemos que dejar que lo haga. Así que suelta un poco tu vida para que pueda ocurrir. Dice la palabra que tenemos victoria sobre el pecado. Primero, porque Cristo lo limpió y lo quitó de mí. Y en segundo lugar, porque como dice la palabra, tenemos a través de la obra y la gracia de Cristo y del Espíritu Santo poder para rechazar y para salir de ese estado. Y finalmente, tengo sentido. Mi vida tiene sentido. Ya sé de dónde vengo, ya sé a dónde voy, ya sé dónde tengo que estar. ¿Cuál es el problema entonces? La respuesta, obviamente, es no hay ningún problema. Así que, ¿qué recibo en la salvación? Lo recibo todo. De aquí, fuera de aquí, ya no hay más que podamos anhelar. Por lo tanto, ¿cuál es la felicidad del creyente? Que nosotros lo tenemos todo en la salvación de Cristo. Esta es nuestra gracia absoluta para nuestra vida. Vamos al segundo punto, que se llama el gozo de Emmanuel. Dios está con nosotros. Es como vemos la palabra de Dios que tenemos que vivir. Y podemos ver en 3 salmos, muy rápidamente, cuál es la gracia y la felicidad de Emmanuel. 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. 21:6, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. 43:4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Podríamos seguir con cuántos salmos hablan de esto. Muchísimos. ¿Por qué están colocados los salmos? Precisamente para que veamos el gozo del pueblo de Dios cuando se acerca a Él. Y recordando cómo y por qué se formaron los salmos, entendemos que era necesario para el pueblo comprender que había gozo al estar con Dios. De que volviendo de Babilonia había felicidad en Él. Los remanentes están hablando y hablarán la siguiente semana sobre ello. Llevan unos domingos ahí, así que van a aprender el gozo del pueblo al volver a su tierra, pero al volver a estar con Dios. Eso es la semana que viene. Pero lo vemos en segundo lugar, el gozo de la reconciliación. Romanos 5:11
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la palabra habla a veces de reconciliación? Pues lo hemos dicho antes, porque el pecado nos separa y el ser humano no puede estar con Dios, pero a través de Cristo nos vuelve a unir, a reconciliar. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Cuando antes no teníamos, ahora sí tenemos un Padre, porque estamos en Cristo. Ese es el gozo del creyente, que podemos mirar a Dios y llamarle Padre, que el Dios creador de los cielos y de la tierra es nuestro papá, es nuestro Padre. Es un Padre que está con nosotros constantemente, que además no solamente es un Padre, bueno, cambio el orden, sino que además tenemos una ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que yo pertenezco al reino de los cielos. Así que olvidémonos de pasaportes, olvidémonos de lugares, de dónde vamos y venimos, estamos y dejamos de estar. Que lo importante que es que mi ciudadanía es los cielos. Ya partiré cuando toque ir para allá, pero de momento yo estoy disfrutando ya de quién soy y dónde estoy. Y finalmente, que lo he colocado ahí en primer lugar, tenemos una vida. Es decir, no una vida, tenemos vida en Cristo. Vida y Cristo son lo mismo. Por lo que cuando yo me acerco a Cristo, obtengo todo esto. No soy un huérfano, no soy un expatriado o un apatriado, no sé cómo llamarlo. No soy alguien que va por ahí. Un exiliado también podemos decirlo. Es decir, no soy alguien que haya tenido que huir o haya sido abandonado, dejado a la nada. Había una película, no sé si la conocéis, se llama La Terminal, y el actor, ¿cómo se llama? Tom Hanks. ¿Qué ocurre? Él es de un país de Europa del Este, va a viajar a Nueva York, y justo cuando llega al aeropuerto le dicen, oye, que ha habido una guerra, y como que tu país está en guerra, no puedes salir del aeropuerto, porque por el problema de los visados, el problema de los permisos, todo esto. Y se queda no sé cuánto tiempo viviendo en el aeropuerto. Esto es un problema. Hubo también algo que ocurrió, creo que en el mundo del deporte, leí hace no mucho, que una persona toma el avión y cuando llega a su lugar de origen, por culpa de una guerra y demás, es que tu país no existe. Ha habido una guerra, ha estallado y es que tu país no existe ya. Y te quedas como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Dónde soy? ¿Cuál es mi nacionalidad? ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en Europa? Muchas veces. La gente vive con ese tipo a veces de miedo. No, es decir, no estamos tan lejos de esos problemas. Pero nosotros lo tenemos todo a reconciliarnos con Dios. No tenemos que preocuparnos de absolutamente de nada. Nuestro respaldo, ahí está. En tercer lugar, tenemos el gozo de la gracia. ¿Por qué yo puedo estar feliz? Porque no es conforme mis fuerzas. Entonces ya me quito un peso de encima. No es mis fuerzas. Zaqueo lo entendió. Que no tengo que pagar, no tengo que ganar. No, ya está. Sí, ya está todo en Cristo. Pero si quieres lo puedes hacer. Pero por convencimiento, no por pagar nada. Cuando Zorobabel fue enviado otra vez a Jerusalén a reconstruir, ¿qué es lo que el Señor le dice? No es con tus fuerzas, es con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es por el cumplimiento de la ley. Toda la carta a los Gálatas, pues la podéis leer, es volver a recordarles a los Gálatas que con Cristo es suficiente y que no hagan caso a los que quieren volver a llevarles a las antiguas costumbres, porque ahí no es donde está la respuesta. No es conforme la ley. Tampoco es por méritos. Dice Isaías que para el Señor nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero si yo soy bueno, Señor, si yo me esfuerzo, si yo vivo, mira lo que hago y lo que he conseguido y lo que... Trapos de inmundicia. Todo esto que puede ser pesimista se convierte en optimista cuando nos damos cuenta de que ya está todo hecho. Es decir, no es más necesario. Porque yo ya estoy reconciliado en Cristo, Romanos 5:11. Porque ya está todo hecho.
No tengo que preocuparme. Es quitarme un peso de encima. Ya está hecho. No tenemos que esforzarnos más. Y vemos en cuarto lugar cuál es el tiempo de valor en nuestra vida. Vaya, nunca habíamos visto estas tres palabras juntas, ¿verdad? Los tres de hoy. Más o menos, ¿cuál es? El culto en general. ¿Cuál es el culto? Yo con Dios. Yo en unidad, yo en intimidad, de una forma concentrada, de una forma familiar, de una forma unida, de una forma más unida con entrenamientos y cultos y conferencias con las iglesias y con Paterna. Cuando lo hacemos en conferencia, todos los remanentes juntos. ¿Cuál es el valor? Es el culto de nuestra vida. ¿Dónde está? También la palabra. ¿Por qué yo puedo ser feliz? Porque yo encuentro respuesta y guía para todo en mi vida. ¿Y dónde está eso? Está en la palabra. Y cuando yo voy a la palabra y saco su mensaje, yo hallo la respuesta para mi vida. Cuando yo oro, recibo también esa gracia de comunicarme con Dios. Un Dios que está esperando para escucharme. Dios me escucha mis quejas, escucha mis lamentaciones, todo lo escucha. Las peticiones egoístas, las menos egoístas, cuando nos quejamos de unos y de otros, todo lo escucha Dios. Otra cosa es que le haga caso. Otra cosa es que lo deje pasar. Pero Dios escucha y Dios quiere que estemos con Él, que hablemos con Él, que nos comuniquemos con Él. Eso es un tesoro que Dios nos ha dejado. Cuando descubramos el misterio de la oración y lo experimentemos, va a cambiar nuestra vida. Y en quinto lugar, es el gozo en la presencia de Dios. Dos ejemplos, David y luego, he puesto el texto dos veces, es Salomón, ¿vale? Es Salomón, lo cambiéis mentalmente. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y David, cuando volvió el arca otra vez a Jerusalén, dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Cuál es la felicidad de David? Ha vuelto el arca. Vamos a volverlo a poner en el tabernáculo. Vamos a tener otra vez la presencia de Dios ahí. Porque habían perdido lo más importante. Salomón, en Primera de Reyes 8, versículo 66, cuando están dedicando el templo, dice que al octavo día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. ¿Qué estaban dando? Gracias, Señor, tenemos un templo. Podemos ir a dar culto todos ahí. Podemos alabar a Dios en ese lugar. Ahí mora la presencia del Señor. Ahí vemos cómo se expían nuestros pecados. Es la bendición del pueblo cuando está en la presencia del Señor. Pero tenemos que procurar no olvidar el versículo 11 de Romanos 5. ¿Cómo ocurre eso? Que Cristo ha hecho esto posible. Que nosotros podamos estar con Dios. Y no únicamente a través de un templo o un tabernáculo, 24 horas. Esta es la mayor bendición que existe. El momento en el que tiembla el suelo, se parte, el templo se quiebra, la cortina que separaba el lugar de los mortales con la presencia de Dios se rompe. ¿Y qué sucede? Que ahí entendemos, todos somos real sacerdocio, todos somos templo del Espíritu Santo. Dios está conmigo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, dice el Señor. Esa es nuestra verdadera bendición. Y tenemos en tercer lugar el gozo de la evangelización. Como esto lo vamos y lo tratamos mucho en el tiempo de obreros, lo vamos a hacer más resumido, pero vemos ya en Juan capítulo 15, versículos del 10 al 17, que no lo vamos a leer, pero tenemos ahí el resumen,
nos está hablando de muchas cosas. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Jesús nos dice, tenéis que guardar los mandamientos, mis mandamientos, guardad mi palabra. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo lo he hecho con el Padre, dice el Señor. Por lo tanto, está hablando de que tenemos que guardar la palabra y lo que Dios ha dicho y ha hecho. Y guardar significa cumplir. En segundo lugar, dice que tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Es decir, amaros los unos a vosotros como yo os he amado. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de dar la vida por los demás. Versículo número 13. Dar la vida por los amigos. Dar la vida por la iglesia. Dar la vida por los hermanos en Cristo. Porque al igual que Él nos llama amigos, también nosotros nos llamamos así. No siervos, es decir, no somos simplemente unos criados menospreciados que tienen que hacer lo que queramos. Dios nos llama, el Señor nos llama amigos. Cristo estaba hablando de esto. En el versículo 16, hemos sido elegidos para que llevemos fruto. Y finalmente, el versículo 11, este será nuestro gozo. El gozo de llevar fruto. ¿Dónde está el gozo? Aquí está. Esto es. Ya sé que nuestro concepto de gozo es diferente. Son las vacaciones, es el comer bien, el tener dinero, el que las cosas salgan como uno quiera, que no estés enfermo, que... Pero ¿cuál es el gozo bíblico? El guardar el mensaje de Cristo, el amar a los demás, al igual que Cristo te amó y se dio su vida por ti, y dedicarte a la evangelización del mundo. ¿No tiene sentido? No, claro que no tiene sentido para el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. En segundo lugar, vemos la felicidad de formar parte del plan de Dios. Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47, cuando el ángel va a María y habla con ella, ¿qué es lo que le dice? Bienaventurada eres. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Feliz eres porque has sido escogida para traer al Cristo. Claro, de aquí a lo que hace la Iglesia Católica hay un largo trecho, pero no perdamos de vista que María fue una herramienta utilizada por Dios para que viniese Cristo a la tierra. ¿Y qué es lo que le provocó? Felicidad, por ser una herramienta, sentirse feliz por ser utilizada por Dios. Hechos capítulo 16, Lidia y el carcelero. ¿Cuál es el corazón de Lidia? Cuando entiende que Jesús es el Cristo, ¿qué hace? Vamos corriendo a mi familia, porque hay que predicar. Y tan feliz y tan gozosa estaba, que les dijo, ahora tenéis que morar en mi casa, y os quedéis aquí, y os doy de comer, y os preparo una habitación, y os hago el desayuno, y os cuido, porque había gozo en su corazón. Y en el carcelero, 3/4 de lo mismo. Versículo 34. Eso es de 2 Corintios, que lo vamos a ver después. Y llevándolos a casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Cristo. Gozo cuando hay salvación. Pero ahora sí que vamos a avanzar, porque está el capítulo 2 de 2 de Corintios 8, del 1 al 4. Vamos a ver el siguiente. Aquí está puesto. Versículo 1, lo podemos leer rápidamente, y dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, que tenía un corazón un poco cerrado. ¿Qué ocurre? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Gozo y pobreza están juntos, que es algo que no suele tener mucho sentido, ¿verdad? Gozo y pobreza no pueden estar juntos. Pero aquí sí. ¿Por qué? Porque estaban en prueba, tribulación, pobreza y en medio gozo. Y el gozo sobresale. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado
han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, es decir, en la evangelización del mundo. Está hablando de la labor misionera y está hablando de la Iglesia. ¿Qué ocurre? Gozo, agrado, privilegio. Esto era el corazón de las iglesias de Macedonia, que lo podemos leer en las cartas de Pablo. Esto era el corazón de esa iglesia. ¿Cómo es posible que mientras que leemos estas palabras leamos también tribulación, pobreza, problemas? Porque una cosa no quita la otra. Yo puedo estar en dificultades, pero estar tan gozoso y tener el agrado de dar mi vida por la evangelización del mundo y sentir que eso es un privilegio. No era un problema, era un privilegio. Ese es el corazón de las iglesias de Macedonia. Este es el corazón que Pablo le transmite a la iglesia de Corinto, que no estaba muy para allá, que les tiene que ir apretando las tuercas para que se centren en el Evangelio. Por lo que nosotros podemos aprender de esto. Y vemos ya en tercer lugar, pasando, el gozo de lo que Dios ha preparado. ¿Qué queremos decir? Porque Dios prepara el campo con su absoluta soberanía. Dios lo tiene todo preparado. Porque además la evangelización es bajo la obra del Espíritu Santo. No es nuestro brillo, nuestra capacidad, es obra del Espíritu Santo 100%. Y porque además es obra de la gracia de Cristo. No tenemos nosotros mucho más que hacer que salir al campo. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro gozo? Nuestro gozo también es este, que ya está todo preparado. Que no es nuestra responsabilidad el resultado, sino el dar nuestro pie, comenzar y hacer esta labor. Por lo tanto, os bendigo en el nombre de Cristo para que seáis la iglesia y seáis los discípulos de Cristo que disfrutan y que están gozosos, pero que entendáis que el gozo siempre pasa por ahí. En un momento, cuando estemos en teología, en varios capítulos por delante, hablaremos en algún momento de la gracia común. La gracia, es decir, la felicidad que existe en el mundo, porque Dios ha permitido que exista. Porque los no creyentes cuando comen una comida rica también les gusta y disfrutan. Es gracia común, ¿no? Pero esa gracia común no es nada comparada con la felicidad de estar en Cristo. No es algo temporal y concreto y pasajero. Es el estado en el que yo vivo. Yo soy feliz en Cristo. Y la conclusión la vemos el miércoles en el culto de oración, donde vamos a estar hablando del gozo en la palabra. Así que es un hasta luego, porque terminaremos el miércoles en el culto, pero vamos a estar entendiendo cuál es el gozo del creyente también dentro de la palabra de Dios y de las Escrituras.